tenemos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre filtros activos. En este caso son de primer orden y de segundo orden. Para nuestro equipo tuvimos que realizar filtros RC y RL. Primero tenemos que ver qué es un filtro. Un filtro es aquel que evita que pasen ciertas frecuencias, pero deja pasar otras dentro de una banda, como aquí se puede ver. Atenúa todas las señales que no estén dentro de esa banda. Pero ¿qué es un filtro activo? Un filtro activo no es nada más ni nada menos que un filtro con componentes activos, como pueden ser los amplificadores operacionales o los transistores. En esta exposición se va a tratar el tema de los filtros activos, ya que tenemos los filtros pasivos conectados a una etapa de amplificación. ¿Qué es un op-amp? Bueno, un op-amp es un circuito integrado cuya función principal es amplificar el voltaje. Se puede utilizar de diferentes formas con diferentes configuraciones, pero aquí se utilizó la configuración de amplificador no inversor. Utilizando esta fórmula, para nuestro caso teníamos que usar una ganancia de 2, entonces teníamos que hacer que esta relación nos diera 1 para que así pudiéramos tener la ganancia de 2. Utilizamos dos resistencias de 10 kilo ohms y así la obtuvimos. Como aquí pueden ver, aquí están los cálculos de nuestras resistencias para nuestros circuitos RC y RL. Primero tenemos nuestra frecuencia de corte, pero esta es la frecuencia cíclica. Tenemos que convertirla a la frecuencia angular. Para esto se tiene que multiplicar la frecuencia cíclica por 2 pi y aquí ya tendríamos nuestra frecuencia angular. Para obtener el periodo, o nuestra tau, que tendríamos que obtener, sería dividir 1 o sacar el inverso de esto. Después, utilizando la fórmula de tau es igual a R por C, despejamos para obtener el valor de nuestra resistencia con un capacitor de 100 nanofarados. Acá en el RL hicimos lo mismo, despejamos para obtener nuestro valor de resistencia con una bobina de 47 miliamperes. Como aquí pueden ver, está conectado en LTSpice y acá está el circuito físico conectado a los bancos. Las funciones de transferencia de cada uno de los circuitos. Aquí pueden ver, aquí está el diagrama de Bode que tenemos de nuestro RC y nuestra respuesta de escalón simulada en mano. Aquí tenemos diferentes gráficas de nuestro circuito expuesto a diferentes frecuencias. Como se supone que es un circuito pasa-bajas, las frecuencias debajo de la frecuencia de corte deberían pasar sin problema y al aumentarlas deberían de atenuarse. Aquí tenemos nuestros resultados en el osciloscopio, en el laboratorio. Utilizando el canal 2 como la entrada, nos damos cuenta que tenemos una amplitud de aproximadamente 1 volt. Deberíamos tener aproximadamente aquí, en los 2 kHz, como debería ser una pérdida de 3 decibeles, deberíamos tener aproximadamente acá, debemos tener 0.7 volts a la salida sin amplificar, pero al amplificarse se multiplica por 2, entonces sería 1.4 de amplitud, lo que sería aproximadamente 2.8 volts de pico a pico, por lo que el filtro está funcionando. Aquí sería lo mismo, pero con el filtro RL o pasa altas. Su diagrama de Bode y la respuesta del escalón también. Lo mismo que con el RC, las exposiciones a diferentes frecuencias. Igual aquí tenemos los resultados. Y estos ya son los filtros de segundo orden. Es un LRC, bueno, podría ser por la resistencia en paralelo con el capacitor. Esto, al verlo en el dominio de Laplace, si entras por este lado y esto lo transformas a una carga, esto se vería como un circuito RC nada más. Por esto debería ser un filtro pasabajas de segundo orden. Aquí lo tenemos conectado y esta es su función de transferencia. Aquí tenemos la respuesta al escalón del circuito LRC, su diagrama de Bode y un ejemplo de cómo se vería en la frecuencia de corte. Aquí tenemos los resultados de
el osciloscopio en nuestra práctica, utilizando la señal de entrada que viene siendo el canal 1. En nuestras, aquí debería ser en 2 kHz, deberíamos tener la mitad de lo que hay aquí. Entonces, si tenemos la amplitud 1 volt, debe ser la mitad, por la pérdida, aquí son 9 decibelios, deberíamos tener la mitad, entonces debería ser 0.5 volts amplificado por 2, aquí lo tenemos. Y este es el circuito CRL o el pasaaltas de segundo orden. Por lo mismo, si lo hacemos con la Plus, nos daríamos cuenta que esta es una resistencia, por decirlo así, y aquí tenemos la bobina, entonces sería un circuito RL. Aquí tenemos su diagrama de Bode, que se ve que es un pasaaltas, y las respuestas del circuito, igual que en el pasabajas. Y eso sería